Bueno, dentro de la teoría de los postulados de Dalton debemos de entender que encontramos 4 postulados, de los cuales uno de esos postulados pues ya es obsoleto, puesto a que se han realizado ya nuevas definiciones, nuevos estudios que los hacen obsoletos, pero eso no les resta importancia, puesto que hay unos que aún siguen siendo aplicables. Entonces, dentro de esta teoría encontramos el postulado número 1, que habla sobre la conformación de la materia, que nos dice que la materia está conformada por átomos, que son partículas muy pequeñas, indivisibles e indestructibles. Este postulado queda obsoleto, puesto a que ya sabemos que el átomo no es indivisible, sino que este está conformado a su vez por partículas subatómicas, y tampoco es indestructible, puesto a que a determinadas concentraciones especiales puede llegarse a la desintegración. ¿Ok? Mientras que lo que es el segundo postulado habla de la singularidad de los elementos. Singularidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a que los elementos entre sí se diferencian uno de otro, mientras que los elementos de un mismo tipo, válgame la redundancia, átomos de un mismo elemento, siempre tendrá las mismas características, es decir, el mismo peso, la misma configuración y otras de las características, es decir, siempre van a ser iguales átomos de un mismo elemento. Mientras que el postulado 3 se centra más a lo que es la definición de los compuestos, donde nos habla de las proporciones y la composición única de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que cada compuesto en específico necesita reaccionarse elementos específicos para conformar ese compuesto y en determinadas proporciones. Esto quiere decir que si se reaccionan elementos que no sean los necesarios para un compuesto, pues la reacción de estos estarían formando un compuesto totalmente diferente, que a la vez nos lleva al punto 4, diferencia entre compuestos, proporcionalidad. Si yo tengo elementos necesarios para formar a un compuesto, pero están en diferentes proporciones, ya estoy generando un compuesto totalmente diferente al que yo quería. Pero ¿cómo sucede esto? Pues es muy simple. Si yo tengo el oxígeno y lo hago reaccionar con el hidrógeno, yo sé que necesito 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno para formar agua. Como ya les había dicho anteriormente, si yo reacciono otro elemento con el hidrógeno que no sea oxígeno, pues lógicamente no me va a estar generando el agua, sino un elemento totalmente diferente. Y a su vez, si yo tengo los mismos elementos químicos necesarios para el agua, por ejemplo, pero en diferente proporción, sería un compuesto totalmente diferente. Este es un claro caso que ocurre con el agua oxigenada. El agua oxigenada es H2O2, es decir, tiene un oxígeno de más, y sus propiedades difieren entre sí. Pueden ser similares, pero no son iguales. ¿Sí? Entonces, a esto consiste en los postulados de Dalton. Y bien, retomando el ejemplo que les había puesto del trióxido de azufre y del dióxido de azufre, aquí notamos que además de que tienen propiedades distintas, incluso su comportamiento es distinto, puesto que aquí tiene el azufre una carga positiva y el oxígeno siempre va a tener una carga negativa de menos 12 en estos dos compuestos, en ambos casos. Pero si se fijan, aquí la valencia del azufre es de más 6 y en este caso la valencia del azufre es de más 4. ¿Qué quiere decir? Que aquí el azufre es capaz de aceptar 6 electrones. En este caso el oxígeno siempre va a ceder menos 2 electrones, por eso se encuentra negativo. Recordemos que los electrones tienen carga negativa, pero tengo
3 átomos de oxígeno unidos a un azufre. Entonces 3 por menos 2 tengo menos 6. Entonces para que se neutralice la carga yo necesito una carga de 6 positivo, que es la que me está brindando el oxígeno, perdón, el azufre. En este caso 6 menos 6 es igual a 0. Entonces aquí ya están neutralizadas las cargas y yo formo al trióxido de azufre. Sin embargo, en el caso del dióxido del azufre, yo tengo el azufre con una valencia de más 4. Por eso es que tengo nada más 2 oxígenos y no 3, puesto que el oxígeno está actuando con una carga negativa de menos 2. Yo digo, si tengo 2 átomos de oxígeno, lo multiplico por la carga eléctrica que me da cada oxígeno. En este caso me está cediendo 2 electrones, entonces 2 por menos 2 son menos 4. Más los 4, entonces más 4 menos 2 es igual a 0 y queda totalmente neutralizada la carga y me forma el compuesto denominado dióxido de azufre, que me dan propiedades diferentes uno de otro, ¿no? Del trióxido de azufre con el dióxido de azufre. Entonces eso es prácticamente lo que nos está diciendo la teoría de los postulados de Dalton, la singularidad de los elementos, de que un compuesto siempre va a estar conformado por la misma cantidad de átomos. Si uno de sus elementos es diferente, se está hablando automáticamente de un compuesto diferente. Igual su proporción siempre debe ser la misma. Si difiere, aunque sea en lo más mínimo, también estamos hablando de un compuesto diferente, como es en el caso de estos compuestos. Aquí yo tengo azufre y oxígeno, aquí también tengo azufre y oxígeno. Lo único que los difiere es la proporción que tienen de oxígeno. Y claro, dentro de esa proporción involucra a las diferentes propiedades con las cuales está interaccionando cada elemento, como es el caso de la valencia.